Gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas y por este tiempo que tenemos, esta oportunidad hoy, que vamos a estar consagrando las primicias. Y pues hemos recibido muchos testimonios ayer. ¿Cuántos vinieron ayer? Levanten sus manos. ¿Cuántos fueron ministrados ayer de parte de Dios? Ayer al salir vi muchos ojos rojos, ¿verdad? Eso es bueno porque Dios les ministró. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que Dios es bueno siempre, nunca Él deja sin respaldar su palabra, porque Él está comprometido solo con una sola persona y es consigo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a abrir el libro de Proverbios, por favor. Capítulo 3. Vamos a terminar a hablar de las primicias. Y explicamos que las primicias no tienen que ver con la cantidad o con el dinero que nosotros tenemos, sino tiene que ver con quiénes somos. ¿Con quién tiene que ver? Fuerte. ¿Con qué tiene que ver? Con quiénes somos. Y vamos a leer, permítanme un ratito. El versículo número 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Ya está? Léalo el versículo 9, es fuerte. 1, 2, 3. A ver, con unidad, como si lo hiciera con amor. 1, 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Con las primicias de qué? De todos tus frutos. Siguiente versículo, por favor. Serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Y serán llenos qué? Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, hemos dicho ya desde el día jueves, dimos una introducción con el tema de las primicias. Y dijimos que muchos lamentablemente ven la parte de las primicias como la parte mal enseñada, ¿verdad? Aún desde la perspectiva cristiana, pues lo ven como el traer dinero, como el tener que dar, como algo casi obligatorio. Y muchos pastores enseñan las primicias solamente con una intención avariciosa del dinero, sin entender que no tiene que ver con la cantidad, sino con quiénes somos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con quiénes qué? Somos. Dile al lado, quien sabe quién es, sabe lo que hace y a dónde va. Muy contrario a eso, normalmente hoy los cristianos están en una congregación, en un servicio cristiano, y están en una reunión sin tener un entendimiento verdadero de quiénes son ellos en Cristo. ¿Por qué? Porque las primicias nos hablan de la identidad. ¿De qué nos hablan? De la identidad. Y obviamente hay muchos cristianos que no tienen una identidad correcta, no tienen una identidad desarrollada. Cuando nosotros hablamos de las primicias, estamos hablando de gente que ha alcanzado a entender su identidad en Cristo Jesús. Dile al lado, ¿tú sabes quién eres en Cristo? Y entonces en esa identidad que nosotros tenemos es más fácil que nosotros entendamos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si alguien no sabe quién es, no va a saber por qué está haciendo las cosas. Y hoy muchos cristianos hacen las cosas sin un ¿qué? Entendimiento y sin una identidad. Entonces hoy vemos que las iglesias o los cristianos promedios de la cristiandad común, del cristianismo común, ¿qué sigue de una iglesia? ¿Qué sigue de una iglesia? ¿Qué busca en una iglesia? El cristianismo promedio: bendiciones, milagros, restauración, sanidad. Y una vez que han recibido eso, no, algunos se quedan, otros se van. Pero la mayoría de cristianos lo que buscan precisamente es algo que los haga sentir cómodos. ¿Cierto o falso? Y entonces la mayoría llega a una iglesia por su necesidad. Y si el lugar, la forma no cubre sus expectativas de necesidad, pues entonces dice, aquí lo es. Y muchos cristianos entonces están en las iglesias más por una tendencia que por una convicción. ¿Escuchó lo que dije?
Muchos cristianos están más en una iglesia por una ¿qué? Tendencia, que por una convicción. Y mucho menos por un entendimiento. O sea, hay mucha gente que está en una iglesia y no tiene un entendimiento ni de quién es, ni a dónde va, ni el desarrollo espiritual que tiene. Y entonces normalmente siguen a las multitudes, siguen a las masas. Es que yo creo que esto es bonito, me hace sentir bien, esta canción es muy emotiva. Y son gente que normalmente han mezclado lo espiritual con sus emociones, con sus sentimientos. No tienen una diferencia entre lo espiritual y lo emocional. Nosotros no podemos ser cristianos que nos guiemos por lo que sentimos ni por lo que pensamos, sino por lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo: combinar, mezclar las emociones con el espíritu. Digan conmigo: es aberración, es inaceptable para Dios. Y el promedio del cristianismo hoy tiene una mezcla en ello, ¿cierto o falso? Tiene una mezcla entre sus emociones y lo espiritual. Poco se enseña del espíritu en las iglesias y más se enseña acerca de las emociones. Por eso es que hay tan poca identidad en los cristianos. Hoy los cristianos pertenecen a una denominación, a un sistema, pertenecen a una organización, pero pocos pertenecen a Cristo. La pregunta que debes hacerte hoy: ¿tú a quiénes perteneces? ¿A una organización o a Cristo? El Señor nos habla de ser parte de un cuerpo, o sea, de un organismo, no de una organización. Aunque ese organismo de manera implícita tiene un orden u organización, no nos regimos por esa organización, sino por la vida que hace que eso se mantenga. ¿Cuántos dicen amén? Dile al lado: yo estoy aquí por Cristo. Y que a lo mejor no es el lugar más bonito, ¿verdad?, de Nicolás Romero, hablando físicamente. Ya el Señor nos dará un mejor lugar, pero no tiene que ver con el lugar ni con las sillas. Yo les decía: tengo ganas de cambiarle las sillas y ponerles piedras. ¿Por qué? Porque luego esto hace que nos perdamos, de verdad. Jesús, ¿dónde enseñaba? En el desierto. Dice que se sentó en una piedra y comenzó en el monte de las bienaventuranzas a enseñar. O sea, no ocupó un púlpito, una piedra. Y para muchos sería poco, ¿no? Dirán: no, ser hijo de Dios, claro. Es que no tiene que ver con materia, tiene que ver con quiénes somos. Dile al lado: ya sabes quién eres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya sabes qué? ¿Quién eres? Ahora, nosotros debemos entender, ya con base a esto, que nosotros no podemos ser gente materialista, sino espiritual. No venimos a una iglesia que ensanchen y hagan crecer nuestro materialismo. No venimos a una iglesia que vengan a hacer crecer nuestra filosofía. El problema es que hoy tenemos muchos cristianos que han hecho crecer su conocimiento, pero no han hecho crecer su espíritu. ¿Su qué? Espíritu. Quiere decir que tenemos cristianos con mucho conocimiento, pero con poca demostración. No tienen sustento de lo espiritual, no tienen sustento de la vida. O sea, hablan de amor y no perdonan, son odiosos. Hablan de transformación y su vida sigue siendo, con todo respeto, la misma rutina y la misma monotonía, y no han transformado, no han cambiado en muchas áreas de su vida. ¿Por qué 20 años? Con todo respeto, pero su carácter sigue siendo el carácter de los 1000 demonios. ¿Por qué? Porque no hay en ellos un desarrollo, no hay en ellos un crecimiento espiritual. Entonces, cuando no se tiene sustento, ¿qué es sustento? O sea, lo que hablas que lo pueda sustentar. Si yo digo que tengo fe, debo de tener, hermano, el sustento, debo de tener la base de decir: tengo fe por esto, porque mi vida ha sido transformada. Cuando yo hable de amor, debo demostrar ese amor, no con palabras, sino con acciones. Que la gente que está a nuestro alrededor entienda que nosotros somos gente diferente a ellos. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso fuerte al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Diga al lado: yo no soy igual que todos. Yo no soy igual que todos. Y dile, pregúntale: ¿y tú? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene cara de igualdad a todos los de al lado? ¿Qué cara tiene? ¿O si tiene cara de ser diferente en Cristo? Venimos a ser ¿qué? Diferentes. Entonces, cuando hablamos de las primicias, no estamos hablando de un contexto material. Quiere decir, si nosotros comprendemos el origen de las cosas, ¿cómo dije? ¿Pero qué tenemos que hacer? Comprenderlo. Jamás nunca lo entenderemos. Por lo menos hay que llegar a la asimilación. O sea, asimilarla, porque hay cosas que no vamos jamás a entender por nuestra mente finita, ¿ok? Nosotros debemos de comprender cómo son las cosas, y para ello tenemos que ir a Hebreos. Hebreos 11. Sí, gracias. Aquí. 11.1.
Ok, dice la palabra de Dios. Léalo en voz fuerte. 1, 2, 3. A ver, no, porque así leemos la Biblia y por eso no entendemos. Es pues la fe, la certeza de lo que no se... Es pues, no está junto. Es pues, no dice será. Si lo lees 1000 años, ¿qué dice? Es. Y si lo lees en un millón de años, ¿qué dice? Es. O sea, la fe, ¿qué? Es. Por lo tanto, lo primero que debemos entender de la fe es que no es Dios va a hacer algo. Eso es mediocridad. Y nos han enseñado un evangelio de mediocridad. ¿Sí o no? Es que Dios va a hacer algo en tu vida, eso es fe. Mentira, eso no es fe. Eso es esperanza. Fe es. O sea, la fe es lo que puede sustentar. Lo que no tiene sustento no es fe. Es esperanza. Y el cristiano hoy confunde esperanza con fe. Dile al lado, ¿qué habías tenido hasta el día de hoy? ¿Esperanza o fe? La fe es, no dice será. ¿La fe qué? Es. Bueno, eso no es la enseñanza de hoy, no vamos a hablar de la fe, porque si no voy a tener que iniciar otra enseñanza y no hemos terminado muchas que tenemos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siguiente versículo. Y quiero que lo lea usted en voz fuerte. 1, 2, 3. Siguiente versículo. 1, 2, 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos por la palabra de Dios. De modo Que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. otra vez. De modo. A ver, con ganas. De modo. Otra vez. De modo. Esto es pura ciencia y la gente no lo logra entender. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aquí tenemos un parteaguas, porque el origen de todo radica desde aquí. ¿Cuál es el tema de todo esto? Que el problema del hombre es que hoy es un hombre materialista que no entiende que para poder él crear, para poder él llegar a una expresión máxima de lo espiritual, no necesita poner más su mirada en lo que se ve, no necesita más tener arraigamiento, de estar pegado, estar ligado, estar enganchado a la materia, sino a lo que no se ve. Porque la palabra del Señor dice, de lo que no se ve, vino lo que se ve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el origen de las cosas no tiene, o no tiene vaso sustento en la materia, sino en el espíritu. ¿Está conmigo? ¿En el qué? Espíritu. Porque la palabra del Señor dice, ponga la mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven, ¿qué? Se corrompen, se acaban, pero las que no se ven permanecen para siempre. Y cuando el texto de Corintios nos está hablando de poner la mirada en las cosas que no se ven, se está refiriendo a las cosas espirituales. Por lo tanto, entendemos que lo que se ve ahora nació de lo espiritual. ¿Nació qué? De lo espiritual. De hecho, ese es nuestro origen. Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Juan 4:24, Dios es. Pregunta, ¿qué creó Dios? ¿Un espíritu o un cuerpo? Espíritu. Y hasta Génesis 2:7 dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. En Génesis 1:26 no está hablando de su formación, sino de su creación. Dios creó un espíritu y formó un cuerpo, cosas diferentes. Entonces la pregunta es, ¿qué somos? Si Dios es espíritu, ¿nosotros qué somos? ¿Qué somos? Espíritu. Y el problema de los cristianos hoy es que están ligados a la materia, que su entendimiento está por debajo del umbral de la materia, y por eso han mezclado la enseñanza en una enseñanza anímico-espiritual. ¿Escuchó lo que dije? ¿Una enseñanza qué? Anímico-espiritual. Hoy la iglesia tiene una mezcla de esto. ¿Por qué? Porque todos nosotros, antes de venir a Cristo, no teníamos un espíritu liberado, sino un espíritu amortecido o esclavizado. ¿Está conmigo o no? Dice la palabra de Dios que estábamos en esclavitud. Esa esclavitud no se refería a algo físico. Esa esclavitud está hablando de lo espiritual. Quiere decir que nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos nuestro espíritu en esclavitud. Lo teníamos amortecido por causa de la caída. Ninguno de nosotros al nacer tenemos un espíritu activo, sino al contrario, tenemos un espíritu amortecido o esclavizado. ¿Qué pasa cuando Cristo viene a nosotros? Número uno, primer error cristiano: Cristo no entra a tu corazón, hermanito.
decir acepta a Cristo en tu corazón es un error. ¿Está conmigo o no? Diga conmigo, Cristo no entra a tu corazón. Ahora, decir deja que Cristo gobierne tu corazón es lo correcto. Pero lo primero que Cristo viene a hacer no es entrar a tu corazón, sino primero a tu espíritu. Y en ese momento lo que ocurre es que tu espíritu es liberado. ¿Es qué? Liberado. Una vez que es liberado, como nosotros no teníamos un desarrollo espiritual, no teníamos una vida espiritual, en ese momento hay una mezcla. ¿Una qué? Mezcla. Esta mezcla es la mezcla de nuestra alma con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no logramos entender nuestro entendimiento, nuestra vida humana, nuestra naturaleza humana no estaba acostumbrada a la vida espiritual. ¿Está conmigo o no? Amén. Y lo que pasa es que en ese momento tenemos una mezcla completa de lo anímico y lo espiritual. Y entonces el cristiano piensa que todo lo que piensa y siente y se emociona es de parte del Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? Tenemos cristianos con mucho intelecto y que logran convencer a la gente con el intelecto, pero te quiero decir algo, eso no glorifica a Dios. ¿Está conmigo o no? Ahí tenemos gente que tiene muchas emociones positivas, buenas, pero eso no glorifica a Dios, porque debemos aprender a ser seres espirituales. No que no sintamos ni que no pensemos, pero que nuestro primer impulso no provenga de nuestra humanidad, sino de nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando este espíritu es liberado, ¿qué pasa? Tenemos una ¿qué? Mezcla. Tenemos una ¿qué? Y que debemos aprender a separar, a liberar, a quitar completamente la mezcla entre el espíritu y nuestra alma, para que sea ahora quien tiene todo el poder y el gobierno de nuestra vida, nuestro espíritu, y no nuestra alma. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Hoy lo dijimos en el devocional, no sé si tuvieron devocional a las 9. Por una simple y sencilla razón. Cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, el Espíritu se hace uno con nuestro espíritu. ¿Escuchó lo que acabo de decir? ¿Se hace qué? Uno. El Espíritu de Dios a nuestra vida no viene con el fin de separarse de nuestro espíritu, es una diferencia de su espíritu al nuestro. De hecho, lo decíamos hoy en el desarrollo del devocional. Muchos escritores del Nuevo Testamento, muchos traductores del Nuevo Testamento y grandes aún del Nuevo Testamento en español y aún de la King James en inglés, no han logrado totalmente separar la diferencia entre el espíritu humano y el espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Y específicamente en Romanos lo dejan a la libre interpretación de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios desde el principio nunca quiso separar su espíritu del hombre. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Dios nunca quiso separar su espíritu del hombre. Y entonces hoy nosotros debemos de tener este entendimiento de lo espiritual. ¿De lo qué? Espiritual. El problema de nosotros y lo que nos afectó fue este mundo material. Y lo anímico 100% está ligado más a la materia que a lo espiritual. Por eso debemos de quitarle el control y el gobierno a lo anímico para comenzar a ser gente espiritual. Es decir, ya no tener una mezcla ni confusión entre nuestro espíritu y nuestra ¿qué? Alma. Ya no podemos seguir tolerando una enseñanza anímico-espiritual. Con respeto, eso no es suficiente. No es padre que tengas, en vez de edificadores, líderes motivacionales. ¿Está conmigo o no? ¿Sabe dónde radica ese problema? ¿O dónde está la fuente de ese problema? En lo que hoy estamos hablando: identidad. Como los cristianos no tienen identidad, se acostumbran, hermano, con lo que le dan de alimento espiritual, o mezclado, mejor dicho. Se acostumbraron a la mezcla de alimento. Son cristianos que no tienen un espíritu desarrollado porque no han alcanzado madurez, lo dice Hebreos 6. Lo lee en su casa. Entonces dicen, Hebreos 5, perdón. Hebreos 5, usted lo va a leer desde el versículo 10 hasta el 14. Porque no han alcanzado madurez espiritual. Simple y sencillamente son niños y tienen una mezcla. ¿Tienen una qué? Mezcla. Y entonces esta mezcla anímico, ¿qué? Anímico espiritual. Pregunta, ¿es una enseñanza espiritual? No. Es una enseñanza que tiene base anímica o emocional y que le dan un matiz espiritual. Y entonces comienzan a predicar porque Dios quiere que en este año tú tengas 5 casas, un carro, tú seas poderoso del Señor, seas un líder en tu casa.
se les enchina la piel. Sí, las emociones, porque saliendo sigue siendo el mismo. Amén. Porque no hay un entendimiento, son cristianos fanáticos. Porque no hay una separación, quiere decir, cuando nosotros comenzamos a tener la vida del Espíritu, nuestro pensamiento mezcló esto, ¿me entiendes? Porque no éramos expertos en la palabra. Pero Hebreos 5 nos habla de ser expertos, porque entonces vamos a aprender a definir: esta parte es mi espíritu, esta parte es mi alma y esta parte es mi cuerpo. Yo me rijo por el espíritu, ¿me entiendes? Pero cuando hay esta enseñanza anímico-espiritual, que siendo sincero, pregúnteme, pastor, pero con ganas, si no, no le respondo. Pastor, ¿cuánto cristianismo promedio tiene esta enseñanza? ¿Cuál enseñanza? La enseñanza anímico-espiritual. ¿O sea, una enseñanza qué? Mezclada. Promedio el 98% de cristianismo. Sí. Casi todos. ¿Por qué? Porque solamente el remanente fiel, la clase de los vencedores, los primogénitos, los elegidos, los inscritos en el cielo, tienen acceso por su espíritu a una enseñanza verdadera. Debemos de tener cuidado a quien le permitimos el acceso a nuestro espíritu, ya que cuando tocan nuestro espíritu, llegan también al espíritu de Dios. Escuche lo que acabo de decir. No cualquiera puede tener acceso a esa área. No permitas que cualquier persona tenga acceso, o si lo haces, que sea con el fin de que otros puedan llegar al Cristo que te habita, para que ellos sean transformados, pero no para que haya una contaminación espiritual en ti. ¿Está conmigo o no? Sino todo lo contrario. Por eso el apóstol Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación de de cuerpo y de espíritu. No lo dice el apóstol Pablo, pero nunca dice de alma, porque realmente el sustento y la base, el espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo, Señor? Lo voy a mencionar, pero no lo voy a enseñar. ¿Está conmigo o no? Ahora, hoy estoy mencionando muchas cosas, no las estoy enseñando, solo para que se le queden allí y usted tenga el deseo en Cristo de crecer más. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, pero nunca dice de alma? ¿Pero por qué no dice del alma? Si mucho cristianismo ha hecho base en ¿dónde? En el alma. ¿Por qué no dice del alma? ¿Por qué solo dice de cuerpo y de espíritu? Porque el alma se alimenta ya sea del espíritu o del cuerpo. Porque Dios nunca hizo al alma para que el alma dirigiera nuestro ser. ¿Escuchó lo que dije? Dios nunca creó el alma para que dirigiera nuestro ser. Dios creó el espíritu para que dirigiera nuestro ser. ¿Qué quiere decir? Que nuestra alma es una posición neutra. Nuestra alma solamente recibe dirección de nuestro cuerpo o de nuestro ¿qué? Espíritu. ¿Se está dando cuenta? Entonces, el error del ser humano es que toda su función la desarrolla ¿en dónde? En el alma. Cuando el alma no tiene la capacidad para poder gobernar un ser. ¿Escuchó lo que dije? ¿Cuál ha sido el problema de la psicología? ¿Cuál ha sido el problema de Freud? ¿Cuál ha sido el problema de Erich Fromm? De todos los grandes pensadores y filósofos, hablando desde Sócrates o de Tales de Mileto, que fue el primero quien comenzó con la mayéutica, ¿no? O podemos hablar de Descartes, ¿no? ¿Cuál fue el problema de todos ellos? Que todo su conocimiento lo basaban ¿en dónde? En el alma. Pero hay una nueva clase aquí de los primogénitos, quienes no somos humanos teniendo experiencias espirituales, sino que espíritus teniendo una experiencia humana. Dan un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Pásalo con toda tu fuerza y a su nombre y a su pueblo. Dile al de lado: yo soy un espíritu teniendo una experiencia humana. ¿Qué promedio? ¿Escuchó qué promedio de cristianismo basa su enseñanza en el alma? Casi todos tienen un tipo de enseñanza anímico espiritual. Grave esto: no tener una mezcla entre mi espíritu y mi alma. ¿Está conmigo o no? De usted debe de no acostumbrarse. Lo dije el día jueves, bien hermoso, ¿no? Bienvenidos a la vida cristiana normal. O sea, lo que hacíamos antes era ¿qué? Anormal. No era normal el tipo de cristianismo que llevamos, pero muchos están ahí y ¿saben? Ellos creen que son los elegidos por sus emociones.
Usted se da cuenta, pero se acerca para ver si hay frutos en ellos. ¿Y qué cree? No dije si hay actividad, porque muchos tienen actividad cristiana. ¿Me entienden? Saben orar, saben hasta predicar, pueden ser hasta pastores. Por eso no dije que tiene que ver con su actividad, porque muchos tienen una buena actividad cristiana, pero no tienen ¿qué? Frutos. O sea, son como la higuera. Tienen hojas, pero no tienen frutos. Dile al de lado, no se trata de cuánto haces, sino de quién eres. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Cristo que te habita, que vive, y a su nombre, y a su pueblo. Bueno, ahora, entonces entendemos que el problema de la humanidad radica en que ha puesto todo desde dos cosas, el alma y la materia. Nosotros no podemos regirnos por la materia. ¿Por la qué? Materia. ¿Por qué? Ahora sí vamos a Mateo 12, 24, por favor. Mateo 6, 24, por favor. Mateo 6, 24. Pónmelo en la NBA. RBA. Perdone usted. Léalo en voz fuerte. 1, 2, 3. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al otro, o se llevará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. No podemos servir a quién? A Dios y a Mamón. ¿Ya lo había escuchado esto o no? Mamón, ¿quién es el Dios de la qué? Riqueza, del dinero, del materialismo. No podemos ser cristianos mezclados. No podemos mezclar lo material con lo que espiritual. Si usted lee la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, dice que esto se opone entre sí. ¿Hay una qué? Oposición. ¿Una qué? Oposición. Entonces no podemos tener una mezcla. O servimos a la materia o servimos a Dios. O servimos a lo espiritual o servimos a lo carnal. ¿Por qué tenemos que tener el entendimiento de lo primogénito? Ahorita vamos a llegar hasta ese punto de las primicias. Usted va a entender todo esto. No tiene que ver, porque muchas iglesias dicen tienes que traer tus primicias porque te vas a ir mal. No es cierto, eso es una mentira. Ni te va a ir mal, ni que diezme ni ofrendes a ver que te vaya bien o te vaya mal. Eso es una mentira. Eso quedó en el pacto viejo, que ya está caduco, ya está rancio, según Hebreos 8. Que un pastor te manipule diciéndote que te vas a hacer maldito con maldición y te abra para recoger diezmos y ofrendas malaquías, con todo respeto, es un ignorante mezclado. ¿Ha visto cuánto manipulan con eso? No, no te va a ir mal, libérate de eso, es una mentira. Esto no tiene que ver con cuánto traes, sino con quién eres. Yo no doy para que Dios me dé, yo sé quién soy, por eso ofrendo. Porque la palabra de Dios dice en Efesios que Cristo ya me bendijo con toda bendición. No dice que me va a bendecir, dice que ya me bendijo. ¿Que ya qué? Mira al lado, yo soy bendecido. Usted no viene a esta iglesia a ser bendecido, no tenga ese error. Ni Dios me ha dado poderes divinos, bueno, sí los tenemos en el Espíritu, pero poderes que solo Él tiene para bendecirlo a usted. A mí lo único que me ha mandado es a edificarlo, porque usted ya tiene la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dile al lado, yo no vengo a ser bendecido, soy bendecido y vengo a ser edificado. ¿A qué viene usted? Porque la Biblia dice que somos edificadores, no bendecidores. Que usted venga y diga, pastor, écheme la bendición, no vaya con el cura y le hace una buena chamba, además, con agua bendita y unos menjurjes y 1, 2, 3 por mis amigos. Y que de hecho lo aprendí eso del pastor Pablo, me dio mucha risa. Amén. ¿Cierto? Cuidado, porque podemos caer en un concepto materialista. El problema es que mucho diezmo y ofrenda se manejó desde lo materialista, y ¿sabe? Aún el liderazgo de las iglesias se mezcló. ¿Por qué? Porque tú ya no servías a Dios, lo hacías por el materialismo de la iglesia. ¿Sí o no? Por tener una apariencia, una imagen, con todo respeto. Si te estás contaminando y pudriendo en un servicio, mejor te saco de ahí y prefiero que esté, porque soy experto, y pregúntenselo al pastor Ismael y a los hermanos aquí, soy experto en comenzar a detectar qué cosa que no se sienta un año. Pastor, tanto un año sí no es disciplina ni va a caer. Porque eso es del pentecostalismo, ¿no? ¿Para qué un año? Para que usted se active en su espíritu.
No se preocupe, vienen muchos más años de servicio. Un año no es nada comparado con una eternidad, pues sí. Por supuesto. Pero cuando usted materializa un año, ¿y qué van a decir? Quiere decir que usted radicó su servicio en el materialismo. ¿Se da cuenta? No tendría problema en hacerlo, con respeto. Y debemos hacerlo con amor y sin respeto. Amén. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Dile al lado, no puedo ser un mezclado. ¿No puedo ser qué? Un esclavo. No puedo mezclarme. No puedo ser humano y materialista. Y muchos son mezclados. ¿Cristianos qué? ¿Qué porcentaje de cristianismo está mezclado actualmente? Dile al lado, ¿de qué parte estás? ¿Del 2% o del 98%? Cuando la Biblia dice pequeña manada, nos habla de esos pequeños, nos habla de gente. O sea, no son todos, son niños. Poquitos casi. Usted ve, y de verdad, entre millones de congregaciones, somos pocos los que hablamos de esto. No dije que somos los únicos. Dije, ¿somos qué? Pocos. De hecho, para el aniversario que es en febrero, nos queda con menos de un mes. Queremos traer un edificador de esto. Para aquí, ¿cuántos dicen amén? Ahí estábamos hablando si debemos hacer comida y preferir que no haya comida. ¿Por qué? No vienen a comer, comen en su casa diario. Vienen a ser edificados, hasta en eso, ¿no? ¿Y sabe qué dije? No, preferente vamos a invertir en la comida espiritual. Y si vamos a cooperarnos entre todos para poder pagar los viáticos, porque hay que honrar. No es que nos cobren los edificadores, ¿no? Pero cuando ellos llegan al aeropuerto, pues tienen que pagar. Entonces, lo único que hay que hacer es pagar sus viáticos para que ellos vengan. Son edificadores que no te ponen requisitos ni nada, y son edificadores en espíritu y verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso lo vamos a hacer. Y en vez de invertir en comida y en tantas cosas, vamos a invertir en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Diga conmigo, no puedo servir a lo material, ya a lo espiritual. Y aquí radica la base de las primicias. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo, pastor, servir a esto? ¿Por qué? Porque hubo uno primero que se equivocó con respecto a esto. El primero que se creyó dueño de lo que no era dueño y se olvidó de quién era. ¿Escuchó de qué dije? ¿Se olvidó qué? ¿Quién era? Imagínense, dice Ezequiel que Dios para el día de su creación lo preparó para el día de su creación con tamboriles. ¿Sí lo ha oído o no? Sí. Con fiesta. Lo mejor, Dios lo creó con amor, le dio todo, y él se creyó dueño de lo que no era dueño. ¿Está conmigo o no? Dice la palabra de Dios que por la multitud de contrataciones que él tenía, su corazón se llenó de iniquidad. El primero que dejó de darle honra a Dios, que dejó de darle lo que le pertenecía a Dios, ¿quién fue? Satanás. Entonces las primicias no tienen que ver con cuánto das, sino con quién eres. Y ¿saben? El primero que se olvidó quién era, ¿quién fue? Satanás. Tú no te puedes olvidar de quién tú eres. Él se creyó dueño de lo que no era dueño. Y a partir de ese momento comenzó a operar materialismo en muchos corazones, primero en él. Y luego ese materialismo, ¿a quién se lo traspasa? A Eva. Porque ¿qué le dice a Eva? Mira, ¿qué quería Satanás? ¿Tener un trono como quién? Como Dios. ¿Quería ser como quién? Como Dios. Fíjese, Dios le preparó. No, nosotros no leemos en la escritura que haya alguien más con que le haya hecho tanta fiesta, y dice la Biblia que era el sello de su perfección. No dice que era su perfección, porque era el sello, no su perfección. ¿Quién es la perfección de Dios? Cristo. ¿Se da cuenta o no? Pero él era el sello de su perfección, y entonces este celoso, queriendo lo que no era suyo, corrompe su corazón. Y en ese momento le inyecta esa corrupción a Eva y le dice: si tú comes como de ese árbol, vas a ser como ¿qué? Y entonces en ese momento comenzó a gobernar en el corazón ese materialismo. ¿Y qué pasa? Vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, y lo vamos a leer.
Romanos 8, y lo le vamos a leer desde el versículo 20. La RBR. Dice el texto: porque la creación fue sujetada ¿a qué? No por su propia voluntad, sino porque por causa de que la sujetó a esperanza. Siguiente versículo. 1, 2, 3. Porque también la creación misma será libertada de la ¿qué? Esclavitud de corrupción. A ver, ¿cómo está todo este mundo? Esclavo de la ¿qué? Corrupción. Todo lo material se corrompe. Todo lo material ¿qué? Se corrompe. Este mundo, ¿este qué? Mundo está en corrupción. ¿Y sabe quién sembró esta corrupción en lo material? Satanás. ¿Por qué nosotros, pastor, tenemos que entregar nuestras primicias? No porque nos vaya a ir mal, sino porque nosotros le recordamos a este mundo que nosotros no somos de este mundo. Amén. ¿Está conmigo? Porque nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros no dependemos de esta materia, porque esta materia está en ¿qué? Esclavitud de corrupción. ¿Está conmigo o no? ¿Está en qué? Esclavitud. Y el problema de estar bajo un mundo materialista, y por qué tenemos que consagrar esto, es por qué. Porque simple y sencillamente, si nosotros no consagramos la materia, entonces lo que estamos diciendo es: nosotros dependemos de la materia, y en automático nosotros nos metemos en esclavitud, y en automático comienza la corrupción. ¿La qué? La corrupción. Este mundo está en corrupción. Todo lo que es material se acaba. ¿Sí? Por eso el amor no puede estar asentado en lo que se ve. ¿Escuchó lo que dije? Porque el amor es para siempre. Amén. Por eso nosotros debemos entender que no podemos poner nuestra esperanza en el materialismo. ¿Por qué tengo que consagrar mi economía, pastor? No se trata de cuánto das, se trata de quién eres. Porque tú le dices a este mundo: yo no soy de este mundo, porque Cristo vino a traer un reino que no era de este mundo. Lo que dice 2 de Corintios 10: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiere decir, no somos mezclados. Yo soy un espíritu, y la materia solamente está para servir a Dios. ¿Está conmigo o no? ¿Por qué traemos la consagración de las primicias, pastor? Por el mismo motivo que consagramos el 31 de diciembre. Porque estamos primero en un calendario que ni es cristiano, que ni es bíblico. Es un calendario gregoriano romano con influencia demoníaca y espiritual. Tienen los nombres de todos los dioses romanos que fueron transmigración de los griegos. Segundo, porque nuestro jefe de quien recibimos el dinero no es espiritual ni es Dios. Estaba operando bajo el sistema de Satanás. Este mundo entero opera bajo el sistema, ya no bajo Satanás, porque él ya fue derrotado. Amén. Pero sí sigue su sistema. Y este sistema es un sistema de esclavitud, de corrupción. ¿Por qué, pastor? Dese cuenta. La gente que impera en el materialismo simple y sencillamente se define por lo que tiene y no por lo que es. Tiene tan vacío su corazón, tan corrupto su corazón, que hasta se enoja por no tener dinero. Se pone de malas. Deja de creer en Dios, como si Dios fuera materia. Nuestro Dios es inmateria. Nuestro Dios es espíritu. Quien tiene urgencia y te pones neurótico por el dinero eres tú, no Dios. Porque Dios gobierna desde el espíritu, donde no se necesita tener, sino ser. ¿Escuchó lo que dije? ¿Sino qué? Ser. Y el problema del materialismo es ese: que cuando entramos al materialismo y simple y sencillamente nos creemos dueños de lo que no somos, no vamos a ser capaces de decir: Señor, esto primero ni siquiera es mío, es tuyo. ¿Saben por qué? Porque yo no me rijo por esto, Señor, yo me rijo por tu espíritu. Amén. ¿Por qué tenemos que consagrar? Porque estamos en un mundo de ¿qué? Corrupción. Lo dice la palabra. Cada año que pasa de ese cuerpo, cuenta su cuerpo está en esa corrupción. Por eso dice Romanos 8, dice que nuestro cuerpo ya está muerto, no dice que va a estar. ¿Sabe cómo Dios nos considera? Muertos. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros? A Cristo. ¿Está conmigo o no? Tú te ves aquí, pero Dios no te ve aquí. El Señor ya te ve allá.
El Señor mira a Cristo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Dile al lado, yo no me rijo por lo material. Y ese es el problema de muchos cristianos, que son bien mezclados. Y les cuesta trabajo consagrar su economía. Y cuando estoy hablando de dinero, perdón, de primicias, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de consagrar todo lo que eres. Las primicias no tienen que ver con cuánto trajiste de dinero, sino tienen que ver con el entendimiento que vas a dar todo a Dios. No solamente tu economía, sino también tus pensamientos, también tus emociones, también tu vida, también tu familia. Lo que haces durante todo este año será gobernado por Dios y no por esta materia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Dile que tienes al lado, mi vida no la gobierna este mundo. Los primogénitos lo sabemos y decimos, mi vida no es gobernada ni determinada por todo esto. Cuando estamos hablando de primicias, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de quién eres. ¿Escuchó lo que dije? ¿De quién qué eres? Porque muchos hoy traen sus primicias, pero le pido que no las traiga si no viene aquí su entendimiento y su corazón. ¿Escuchó? Porque no solamente se trata de traer dinero, sino de decir, Señor, quizás no son los millones, y si en algún momento lo puedo hacer, lo haré con amor, pero hoy lo más importante que traigo a ti es mi ser entero. Es mi vida completa. ¿Cuántos dicen amén? Sabiendo que si no tengo en este momento es porque tú me estás dando una enseñanza. Porque no es que no tenga, es que tengo en el espíritu, solo lo tengo que demostrar. Entendiendo que no soy materia, sino soy espíritu. Y todo lo que necesito lo tengo adentro. Y si no está llegando es porque hay un error dentro de mí, no dentro de los demás. La culpa no es de la gente que te rodea. Quien tiene que aprender a liberar su espíritu para salir de la determinación de la corrupción, de la esclavitud de la materia, eres tú. ¿Te das cuenta de todo lo que estamos hablando? ¿Verdad que las primicias no es nada, lo que nos habían dicho mucho tiempo? Ahora, hablando de esto, vayamos nuevamente al primer texto de la Biblia que nos habla de las primicias. Obviamente, vamos a ir al Génesis. Porque el libro del Génesis nos habla de muchos inicios, de muchos comienzos, del principio de muchas cosas. Nos habla de la primer familia, nos habla de la primer madre, nos habla del primer padre, ¿verdad que sí? Por eso se llama Génesis, Bereshit en hebreo, que quiere decir origen. Orígenes, correcto. Vamos a Génesis 4, versículo 1. Ok. Escuche lo que vamos a enseñar hoy, que le va a romper toda la cabeza. Espero que eso pase, y que cuando usted salga de aquí diga, Dios mío santo, deja el Caín tirado aquí. Amén. Conoció a Adán a su mujer, que es tu intimidad con ella. La palabra conocer no se refiere a que se la presentaron, sino que ya la conocía, pero se allegó a ella. No es que no la haya hecho anteriormente, se está refiriendo después de la caída. Ok. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. A Caín en español, Caín en hebreo, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido ¿qué? Varón. Pregunta, ¿quién era el primogénito según la materia? Caín. Caín fue lo primero después de la caída que Adán y Eva tuvo. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? Lo que dijeron Adán y Eva. ¿Qué dijeron? ¿Por voluntad de qué? De Dios. Quiere decir, Caín vino porque Dios quiso que lo tuviéramos. O sea, Él es nuestro propósito. Dijimos, Caín quiere, en hebreo significa adquirido, dado, poseído, que más adelante migra y después nos habla también del aspecto de la posesión. Después explicar eso, no hay tiempo para eso. Siguiente versículo, por favor. Después dio a luz a su hermano, ¿qué? Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pregunta, ¿dijeron de Abel lo mismo que de Caín? No. Pobrecito Abel, vino y dijeron, no, o sea, Caín sí sabemos por qué está aquí, tú quién sabe. Lo que resultó. Escuchen lo que estoy diciendo. Caín era el primogénito. Ebel, o Abel en hebreo, significa suspiro, hálito. Job 7 dice que la vida se va como un suspiro. Quiere decir que están diciendo, tú quién sabes por qué veniste para atrás así pronto. O quiere decir existir sin propósito. No sé por qué veniste. A la mexicana, ya habíamos dicho, el pilón. ¿Me entiende?
Ahora, con respeto, ninguno de nosotros podemos decir que estamos aquí, quién sabe, porque nuestro papá o nuestra mamá quiso. No, todos los que estamos aquí fue por voluntad de Dios. Porque para que se tenga vida se necesita, antes que la materia y que el alma, una primera cosa es el espíritu. Y el único que da el espíritu es Dios. Dile al de al lado, no estás porque sí. ¿No estás qué? Porque sí. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Caín, según para Adán y Eva, era el primogénito. Era para él, escúcheme, la razón de ser. Y cuando digo que a Abel le pusieron existir sin propósito, hálito de vida, un suspiro, algo que es efímero, que se va a desvanecer, no estoy diciendo que lo platicaron Adán y Eva, sino así lo llamaban. Imagina, es como si te dijera, a ver, tú sin propósito, ven. Así lo llamaban Y entonces ahí podemos entender dos cosas. Pues Caín, que se supone que él sabía o entendía que era el primogénito, se supone que debería de tener entendimiento. Pero vamos a pasar al siguiente versículo, por favor. Y aconteció que ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Andando qué? Ahora, escuchen. Dijimos que todo en esta tierra está bajo ¿qué? Corrupción. Ok. ¿Y qué es lo que corrompe las cosas? El tiempo. ¿Cómo se corrompe una silla? La obsolescencia está determinada en lo material. Todo lo que sirve, deja de servir. ¿Está conmigo? Nada más vete al espejo. No naciste así. Tu propio cuerpo se está corrompiendo cada día. Por eso no puede decir, ay, te amo porque estás flaquita, te amo porque tienes ojos verdes. No, tú no sabes que es amor, es un mezclado. Si estás en la iglesia. Si no, según 1 Corintios 14, eres un humano. Tradújalo a la RBA. Porque al perro no le interesa si lo amas. Él con que le des de tragar está contento. Y mucha gente es así, ¿sabes por qué te quiere? Porque le das dinero, pero no, nunca se ha interesado en tu esencia como espíritu. Una persona verdaderamente te llega a conocer, no cuando sabe lo que piensas, ni cuando sabe lo que tienes, sino cuando sabe quién eres. Para eso tiene que acceder a tu espíritu. Si no, no te puede amar. Lo que tiene es vanidad o corrupción. Dile al lado, ¿cómo habías vivido hasta el día de hoy? Y sabe, el problema es que aún en las iglesias nos enseñan eso, ¿verdad? Porque muchos ponen los ojos en lo que se ve. Dese cuenta hoy, la verdad. Quienes rodean a los pastores no son quienes tienen un espíritu determinado, sino los que tienen influencia. ¿Cierto, falso? Quienes tienen capacidades también, pero no espirituales, humanas. Porque usted los ve en la iglesia, algunos son bien buenos para mover instrumentos, hacer y todo, pero ves su vida y dices, no oran nunca, no tienen vida espiritual, no tienen un crecimiento, no tienen frutos. Tú lo ves fuera de la iglesia y dices, eso es un mundano igual que otro. Amén. Bueno, dejemos hablar de tristeza. Dale un aplauso al Rey de Gloria de los Espíritus. Y si se pone triste es porque simple y sencillamente usted mucho tiempo se acostumbró a una enseñanza mímico-espiritual y por eso dice, ¡ah, pastor! ¡Qué duro! No, me falta todavía, nada más que le agarre más confianza. Sí, cuando el apóstol Pablo les tenía confianza a los de Corinto, los de corrigen, ¿no les voy con qué? Con la vara. Uno dice, es grosero. Y algunos dicen, aquí ¿qué se cree? Simple y sencillamente tu edificador, ¿cómo ves? Y si no te parece, tienes dos cosas. Reclámale a Dios o cámbiate de iglesia. Así de fácil. Pero te va a pedir Dios cuenta de todo lo que has aprendido aquí. Yo mejor que tú me asigno al Espíritu. Chance y en unos años yo esté aquí, tú acá. Está conmigo. Porque la edificación debe de ser mutua. Aquí el Señor no te trajo para calentar sillas, sino para edificarte en el Espíritu. No para que tengas activismo, sino para que tengas una vida espiritual. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Mira al lado, el Espíritu de Dios te trajo
Dile, ahí tú sabes si renuncias. ¿Por qué? La Biblia dice que pone manos en el arado y mira hacia atrás, es signo del reino. A mí me tocó en Vallejo, ¿verdad? Una señora, porque hoy aún debemos aprender a quién le decimos hermano. Coche. Entonces le digo, apenas vamos iniciando. De hecho, muchos cuando llegan, ¿usted quién es? La señora Cristina, el señor. No, pero voy a una iglesia. Yo no sé si es mi hermano, hasta que mi espíritu me dé testimonio. Porque la Biblia dice, probad a los espíritus. ¿Se da cuenta cómo las cosas cambian? Usted ve a uno que, ¡ay, soy cristiano, hermano! ¿Cómo está? O sea, ya te lo emparentaste tú sin saber. A lo mejor es un revolcado, un mezclado, no sabe usted qué. Pero lo digo por fe. Género llama género. Las cosas se nombran, perdón, las cosas tienen su propio nombre. Un hermano es aquel que a lo mejor no es perfecto, pero va en perfección. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llegó una señora que estuvo ahí en la congregación y todo, y bien padre, y dijo, pues yo quiero poner cortinas y arreglar este lugar. Puso cortinas, arregló el lugar y se esforzaba emocionalmente, intelectualmente. Pero cuando comenzó a escuchar al pastor en las predicaciones, sí, no, comenzó y como que, no sé, como que no está bien así. Ya cuando comienza, con los ojos, te lo digo, Señor, confróntalo. Y después de unos meses, 6 meses aproximadamente, llegó y me dijo, pastor, vengo a decirle que me voy a cambiar y me voy a regresar de donde vengo. Y me dijo, yo sé que allá está todo mal, dan puras tortillas duras, no enseñan la palabra de verdad. Pues sí, son emocionales, anímicos, a lo mejor ni los elegidos. Pero simple y sencillo, yo no quiero que Dios me pida cuentas de todo lo que usted enseña. Y cuando dije eso, cuando me dijo eso, dije, o sea, hay gente que tiene su pensamiento y sabe que lo que está recibiendo el Espíritu no le conviene porque le va a traer una demanda. ¿Cuántos dicen amén? A diferencia de ella, tú ya lo sabes. Y ahora el Señor no solamente te va a pedir demanda de lo que ya conoces, sino de esto que te estoy diciendo. Que no vas a poder huir porque ya lo tienes dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dile al lado, tú no puedes ser cualquier cristiano. Dile, tú eres de los elegidos. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Qué pasó? Aconteció que andando ¿qué? Nuevamente, que andando ¿qué? ¿Qué pasa cuando anda el tiempo? Se corrompen las cosas. ¿Se qué? ¿Se da cuenta cómo muchas veces leímos este texto y no entendíamos nada? ¿Por qué lo leíamos desde la fronesis, desde la mente humana? Así andó el tiempo. O sea que ya pasó muchos años, ¿no? Se arrugó el cuerpo. No, o sea, no se refería a que pasó el tiempo, sino que precisamente la ley de la corrupción que impera en toda materia pasó sobre ellos. ¿Qué pasó cuando esta ley de la corrupción anduvo sobre 2 personas? Caín y Abel. Veamos. Que Caín, y mire, la Biblia respetó el orden, ¿no? No dijo primero que Abel. ¿Escuchó? O sea, anduvo el tiempo. Entonces el primero que tenía que traer su demostración, su deber de lo primogénito, decir yo sé quién soy, yo no me termino por la materia, que mis padres hayan caído, yo sigo entendiendo el propósito de Dios. No, pasó el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, pasó el tiempo. Pregunta, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Qué tuvo que hacer Caín? No, ¿qué tuvo que hacer? Trabajar, vivir. Entonces quiere decir que la corrupción se encuentra en el desarrollo de todo lo que hacemos. Escuchen, Caín comenzó a trabajar y a trabajar, y en eso se comenzó a ¿qué? A corromper. Siguiente versículo. Y Abel trajo ¿qué? También. ¿Pero qué trajo? ¿De los qué? Quiere decir trajo de las primicias. ¿Quién fue la primera persona que trajo primicias a Dios? Abel. Pregunta, ¿Abel estaba bajo el pacto de Moisés?
No, señores. Por lo tanto, no tiene que ver con los sacrificios y los rituales de Moisés, sino con la identidad de quién tú eres. Escuchen. De lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado, ¿qué? A Abel y a su ofrenda. Siguiente versículo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, y después fue y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque se hizo una persona corruptible. ¿Qué quiere decir? Lo que dice Hebreos 10, 2 y 3. Él hacía las cosas, pero no entendía por qué las hacía. Porque él vivía bajo ese engaño de corrupción. Entonces se va a determinar la ley. Escuchen. Muchos piensan que la primogenitura la determina la materia. Entonces, humanamente, ¿quién era el primogénito? Y espiritual, no, humanamente, Caín. Para Adán y Eva, ¿quién era el primogénito? Y para Dios, quiere decir que la primogenitura no la determina la materia, sino el espíritu. Por eso es que usted se da cuenta cuando Abraham, Isaac y Jacob, que en este caso Jacob y Esaú van por la primogenitura. Quien valoró la primogenitura, ¿quién fue? Jacob. Pero era un tranza. ¿Porque quiere decir eso su nombre? Era un rata. Bueno, un ladrón. ¿Está conmigo o no? Pero siendo ladrón tenía identidad. Y a lo mejor tenía problemas de corrupción y tenía problemas, pero él dijo, yo sé quién soy y yo quiero la primogenitura. A diferencia de ¿quién? De Esaú. Esaú estaba como Caín. ¿Qué quiere decir? Él dijo, ay, pues yo soy el primero. Pero quien tenía entendimiento no era Esaú, ¿era quién? Jacob. Y Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Pregunta, ¿por qué se validó la bendición de la primogenitura sobre Jacob si Jacob no era el primogénito? Porque la primogenitura no está ligada a la materia, sino a su propio principio espiritual. ¿Escuchó lo que acabo de decir? La primogenitura no está ligada ¿a qué? A la materia, sino a su propio principio espiritual. Quiere decir que la primogenitura no depende de la materia, sino del espíritu. Dile al lado, ¿sabes quién eres? ¿Qué pasó con Caín? Simple y sencillamente olvidó quién era. ¿Quién era Caín? El primogénito. ¿Vivía como primogénito? No, vivía como cualquiera. Dile al lado, no se te olvide quién eres. Dile esto, pueden haber muchos cristianos. Dilo fuerte. Pero tú eres único. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Hay muchos cristianos, cuando vengan digan, ay, yo también soy cristiano, no le vas a decir luego, hermano. Ay, ¿cómo se llama usted, señor? Pérez. Ah, está bien, señor. No, pero soy su hermano. Ah, no, soy mi espíritu. Tiene que testificarlo. Pero si usted dice que vaya así a congregarnos, ¿está conmigo, no? Porque hay que aprender eso. No todos somos primogénitos. Y ya no está determinado esto por la materia, sino ¿por qué? Por el espíritu. Vamos a terminar en Hebreos 12 para comprender esto. ¿Está conmigo o no? Dile al de al lado, los primogénitos de verdad no son determinados por la materia, sino por su espíritu. Quiere decir, no importa si fuiste el primero o el último en tu casa, como Abel. Abel era el segundo, el pilón, pero ¿quién tenía un sentido de primogenitura? Abel. Y Abel era el último, el pilón, el hálito. Sin embargo, él fue el que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Él desarrolló en su espíritu, él desarrolló en su entendimiento más que en su espíritu esta parte de saber que ser primogénito no tiene que ver con si naciste primero o al último, sino con saber quién eres. Dile al de al lado, yo sé quién soy. Pregunta, ¿por qué Abel trajo de los primeros? Porque sabía quién era. ¿Por qué usted va a traer primicias hoy? ¿Por qué usted trajo las primicias de su tiempo el 31 de diciembre? Porque sabe quién es. Algunos dijeron que no vine. Porque usted sabe quién es. No estamos hablando de traer algo, sino de nosotros entregar lo que somos. ¿Está conmigo? Cuando Abel entregó esa primicia, en eso estaba poniendo su identidad. La identidad de hijos. ¿La identidad de qué? De hijos. Vamos a avanzar. Hebreos 12, para ir terminando. Versículo 18.
¿Ya lo tiene? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Siguiente versículo. Al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Eso nos habla del pacto de Moisés, Siguiente versículo. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedrada o pasada con dardos. Diga conmigo, eso ya pasó. Siguiente versículo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y ¿qué? Temblando. Siguiente versículo. Sino que os habéis acercado ¿qué? Al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén del cielo. ¿Del qué? Cielo. A la compañía de muchos millares de ángeles. ¿De qué nos habla esto? Diga conmigo, seres espirituales. ¿Está entendiendo o no? ¿Seres qué? Espirituales. Siguiente versículo. Léanlo en voz fuerte. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Qué somos nosotros? Una congregación de primogénitos. A lo mejor fuiste el último en tu casa, pero Dios no te considera primogénito por tu materialismo, por tu parte física, ni por la determinación en qué número naciste. Dios te concede a ti la primogenitura por ser hijo de Dios, por tu identidad en el Espíritu. Quiere decir que entonces cuando estamos trayendo las primicias, cuando damos lo mejor de nuestra vida, no solamente al estar 2 horas en la iglesia, sino un primogénito sabe que los primeros minutos de su vida, de su día, de su año son para Dios, porque él vive como primogénito. ¿Está conmigo o no? Díganle al lado, soy primogénito. Es que no hemos entendido quiénes somos, simple y sencillamente. ¿Por qué? El primogénito, según la materia, ¿quién era? ¿Y trajo primogenitura? ¿Qué trajo? No, digamos que lo feo ni lo podrido, porque te han enseñado eso, No. Quizás trajo cosas buenas. Y a lo mejor, desde el punto de vista humano, ¿quién se esforzó más? Caín. Porque ¿qué cuesta más labrar una tierra o parir una oveja? Porque tú no le apares, quien apare es la oveja madre. Si lo ve usted desde la cantidad, quizás lo que trajo Caín era ¿qué? Más. Pero simple y sencillamente no lo trajo con una identidad correcta. ¿Está conmigo? No lo trajo con una ¿qué? Identidad correcta. Y entonces el Señor nos está diciendo que nosotros somos los primogénitos. Yo he conocido gente que me dice, pastor, es que así como hay gente que a lo mejor ahorita está en buenas posibilidades y trae una primicia grande, hay gente que dice, pastor, es que yo no tengo tanto. Dios no te está pidiendo cuánto tienes, sino quién eres. ¿Está conmigo o no? Y no solamente en un acto de traer un sobre, sino de todo tu estilo de vida. Las primicias tienen que ver con una identidad. ¿Con una qué? Porque somos la congregación de los primogénitos. Pero primogénitos que están ¿qué? Díganle al lado, ya estamos en el cielo. Quiere decir, yo no me gobierno por lo que este mundo dice, porque mi determinación ya está escrita en el cielo, no en esta tierra. Simple y sencillamente es decir, aunque mi cuerpo está aquí, yo en espíritu ya estoy allá. Amén. ¿Por qué? Porque si Cristo es uno con mi espíritu, como lo dijimos hace rato, he aprendido a determinar que mi espíritu es uno con Cristo. Y si Cristo está en el cielo, ¿dónde estoy yo? En el cielo. Por eso dice en Efesios que Él nos ha sentado en lugares. No dice que nos baja. Ya estoy sentado. Y entonces algunos dicen, a ver, pero entonces yo estoy viendo tu cuerpo aquí. Pero tú no entiendes que yo soy uno con Cristo y que Cristo está en el cielo y yo estoy con Él. Y yo no me rijo por esta materia. Aunque usted ve este cuerpo que se mueve aquí, toda la dirección la recibe del cielo. Porque mi espíritu es gobernado por lo del cielo. Díganle al lado, yo estoy inscrito en el cielo. Hermano, yo no me termino por esta materia. Hermano, si al rato ocurre una revolución, si viene, hermano, un problema de economía, si este señor nos queda mal y no era la esperanza, ¿qué más da? Todo esto es corrupto. No puedo esperar de un gobierno sinceridad y fidelidad.
ni incorrupción, porque no lo puede. Toda la vida es materialismo. Y si nosotros fuéramos al matrimonio entendiendo el principio de lo espiritual y nos enseñaran en la iglesia, el problema es que ¿qué porcentaje de cristianismo está bajo corrupción? ¿Qué porcentaje de cristianismo está mezclado? ¿Y usted de qué parte es? 98% de cristianismo está mezclado. Y aún cuando vamos al matrimonio, ¿cómo vamos? Mezclados. Y entonces usted ve la materia y dice, pues, usted no va entendiendo que ese espíritu que está allá, Dios lo creó antes de la fundación del mundo, y que está compartiendo con esa persona no solamente un momento, sino una eternidad. ¿Qué dijo? Eso mismo. Y entonces cuando usted ya la ve viejita así sin dientes, ya no la quiere besar. ¿Por qué no? ¿A poco no se gusta en un espejo? ¿Cuántos dicen amén? Usted entiende esa divinidad que habita en esa persona. ¿Por qué? ¿Quién es esa divinidad? Cristo. ¿Está conmigo o no? Cuando vivimos como primogénitos, cuando hemos tenido identidad de primogénitos, ¿cómo vivimos? Como primogénito. Pregunta, ¿cómo vivía Caín como primogénito? No. ¿Sabe cómo vivía? Como ultigénito. Sí, ¿qué es los ultigénitos? Lo que la Biblia establece. Los primeros. Eran los postreros. Porque estos primeros los determinó la materia. Pero los postreros, los olvidados de la tierra, lo más menospreciado, lo más vil, lo que era vergüenza. De eso Dios levantó su pueblo para ridiculizar a los sabios y los hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén. ¿Está entendiendo eso? Diga conmigo, yo sé quién soy. Ya no estés amargado por si tuviste o no tuviste. Saca toda esa represión, hermano, todos esos traumas existenciales y ponlos en la cruz y comienza a vivir como primogénito, como Abel. A lo mejor saliste de chiripada, como ayer vimos todo el taller. ¿Cuánta afectación no existe? Sí, pero yo ya no me determino por eso. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Rey de Gloria. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dígale al lado, yo sé quién soy. Pero dígalo con ganas. Yo sé quién soy. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Cuando usted no tiene conciencia de lo espiritual, sino más de lo humano. Porque entonces usted, a pesar de saber que es primogénito, vive como, con todo respeto, como mono, como chango. Usted no se determina por la materia, sino por su ¿qué? Espíritu. Dile al lado, ya vive plenamente. ¿Escuchó lo que dije? ¿Vive qué? Plenamente. Pastor, es que a mí me tocó comer frijoles, gloria a Dios. Los frijoles no te van a hacer más espirituales. Un ribeye y unos frijoles hacen el mismo procedimiento, saciar el hambre. Lo mismo. Después de 10 minutos se te olvida el sabor y todo. ¿Está conmigo? Y hablé de ribeyes que está en ayuno. Pero cuando somos primogénitos nos determinamos, aún en este ayuno se ve cuántos tienen más ligaduras en la materia. Porque no lo vimos como un sacrificio, ¿verdad? Sino como un ejercicio. Y en un ejercicio se ve quién tiene más rendimiento y quién no. Dile al balada, estamos en un ejercicio. A ver, ¿a qué nos hemos acercado? Le hablemos fuerte. 1, 2, 3. A la congregación de los primogénitos que están ¿qué? Inscritos en el cielo. A Dios el juez de todos. A los espíritus. ¡Fuerte! A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Dice que vamos a ser perfectos? No, hechos ya. ¿En dónde somos perfectos? ¿En nuestra materia? ¿En nuestra alma? Nuestro espíritu. Quiere decir que la perfección se alcanza en la plenitud de lo espiritual, no de lo material. Nuestra alma y nuestro cuerpo deben de sujetarse al espíritu para que entonces haya una perfección en ellos. El proceso del perfeccionamiento es la liberación de nuestro espíritu, para que nosotros vivamos con identidad. ¿Qué quiere decir, pastor? Que yo a partir de este día, este año, ya no voy a vivir como ultigénito, ya no voy a vivir, hermano, como el último que nació, ni voy a vivir, hermano, con ignorancia de mi identidad. Este año lo voy a vivir como ¿qué? Primogénito, sabiendo quién soy. Yo no traigo primicias, hermano, por lo material. Yo no traigo primicias, hermano, por la cantidad. Yo traigo primicias no solo de mi economía, sino de todo mi ser absoluto, porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Ahora, ¿sabe cuál es el problema en la conciencia y lo espiritual? Porque Hebreos 12 se sujeta a su contexto. Y quiero que vayamos a su contexto.
bien rico. Hebreos 12, versículo 2. No, 1, por favor. Léalo en voz. Estamos en el mismo Hebreos 12, ¿verdad? Ya, nada más nos regresamos al contexto. Nada más dése cuenta. A ver, los primogénitos levanten sus manos. Les quiero dar a saber algo. ¿En su mente? ¿En su mente les estoy hablando? ¿A quién les estoy hablando? Espíritu. Ok. Qué bonito. Mira, cuando uno los ve así, dice: yo espero ya dentro de poco poderme sentar y decir, hermano, usted puede seguir, porque este trabajo no es mío, es nuestro. Y usted es el próximo que va a enseñar a estas generaciones. ¿Sabe cuánto nos hubiéramos ahorrado si a esa edad nos hubieran enseñado esto? Hermano, en vez de elegir la materia, hubiéramos dicho, no. Es más, como el apóstol Pablo: tengo el don de abstinencia, Señor, y prefiero mejor estar solo, porque yo no me determino por si me caso o no. ¿Verdad que? Ya cuando uno ve estos años dice, Dios mío santo, ¿por qué no me enseñaron esto en preescolar? Todos mis traumas hubieran sido superados. Sufrimos por ignorancia. ¿Te das cuenta, no? Ya no importa si naciste en un jacalito, ¿verdad? Lo es jueves. Si tuviste mucho dinero, poco, eso no te determina. Ya deja tus traumas a un lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero ustedes que están aquí son los próximos mentores y maestros de espíritus que están naciendo en este momento. ¿Está conmigo o no? No dije de almas, de espíritus. Ustedes se van a parar ante gente, no ante 5, ante 10, ante multitudes, para guiarlos, porque hoy se necesita gente que guíe el espíritu, no el alma. Dentro de poco usted escuche, vendrá que decirle necesito, y la escuchará. ¿Sabe por qué? No por lo que usted le pueda decir desde acá, sino por la improntación. No dije eso por la enseñanza ni transmisión, dije improntación de su espíritu al otro espíritu. Porque usted va a tener la habilidad de poder transmitir espiritualmente verdades sin tantas palabras. ¿Se da cuenta en este momento? Si a nosotros espiritualmente nos hubieran inseminado correctamente, ¿qué dijo el pastor? Eso que escuchó. Lo que dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De la palabra semejanza viene semilla o inseminación. Simiente. Por eso, si nos hubieran inseminado correctamente, hoy no tendríamos tantos problemas espirituales. Pero el problema es que no tuvimos esa improntación correcta. Y lo único que hicieron fue llenar nuestra alma y darle conocimiento a nuestra alma, a nuestra mente. Y estar ahí trabajando, y desde allí, a ver, tranquila, no te preocupes, voy a orar por ti. Ya, a ver, en nombre de Jesús, amén, sana, sana colita de rana, se nos sanó, sana la mañana. Ya está. Y muchos cuando vienen a mí se enojan. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen, pastor, es que fíjese, levante su espíritu, y en vez porque yo no le hablo a su alma. Con todo respeto, cuando nosotros vemos la viuda de Sarepta, que Elías le dice, vete allá a Sarepta, hay una mujer que ya le dije que te debe comer. Se acerca Elías y le dice, hey mujer, ¿qué pasa? ¿Me traes un vaso de agua? Y acá te lo traigo, y va con el vaso de agua. Y después le dice, también quiero algo de comer. Y la viuda de Sarepta dice, no, pues es que nada más tengo un puñado de harina. De harina, perdón. Pues sí, tenía de arena en los ojos. Sí, también de arena, pero en los ojos, ¿verdad? Le explico por qué. Tengo un puñado de harina, y este puñado acabo de salir, voy por leña, porque le voy a cocer una torta para mi hijo y para mí, para que después nos muramos. ¿Y sabe qué dice Elías? Está bien, así como has dicho, Elías, pero tráeme a mí primero. Usted ve eso y dice, este inconsciente, y algunos dicen, no, este pastor, porque es como es, y no se me va a quitar como es. Así de fácil. Porque si yo te trato en tu condición, te hago más mediocre. Elías no trató a la mujer en su condición, la trató en el espíritu. La trató no como pobre, la trató como rica. ¿Te das cuenta? Y el problema es que en la iglesia muchas veces vamos a que nos sigan tratando en la misma condición. Sana, sana, no, levante su sentido del espíritu, que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Y Elías no le dio conmiseración a la viuda de Sarepta. ¿O sí le dio conmiseración? No. Cuando uno lee esas palabras dice, Dios mío santo. Ahora, escuche, ¿por qué Elías hizo esto? Porque Dios le dijo a Elías, ve, porque le he dicho a una mujer que te sustente.
Dice que Dios le había dicho a la mujer, y cuando Elías le pregunta a la mujer no tenía ni qué, ni idea. Pregunta, entonces, ¿quién mente, Dios o la mujer? ¿Quién mintió, Dios o la mujer? Porque dice que la Biblia dice que Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta porque hay una mujer que le ha dicho que te sustente. Pregunta, ¿la viuda de Sarepta sabía que lo tenía que sustentar? No, pues no tenía ni con qué. Entonces, ¿quién mintió, Dios o la mujer? Ninguno. No, ninguno. ¿Por qué? Porque Dios le habló desde lo espiritual y la viuda de Sarepta desde lo material. ¿Qué pasó? Que simple y sencillamente la viuda de Sarepta tenía que subir a un nivel espiritual para que tuviera entendimiento, que Dios ya había dado una palabra y que ella tenía todos los recursos que necesitaba, pero el problema es que sus ojos no lo podían ver porque ella se determinaba por su mente y no por su espíritu. ¿Está conmigo o no? Ya hay gente que está así. Bueno, ya habiendo dicho eso, es breve. Avancemos. Pastor, ya es tarde, no se preocupe, tenemos hasta las 6 de la noche. Inicia el servicio y ya me llego. ¿No que son espirituales? Ay, pero hace hambre, sujete su carne. La palabra, aquí hay fruta, ahorita les damos. Terminando, la palabra del Señor dice que Jesús con sus discípulos se malpasaba, no sé si lo han leído. Dice que a veces no comían todo el día por causa de la obra, pero que el Espíritu los sustentaba. Y dice que él y sus discípulos. Por eso cuando yo estoy en Cristo, aquí no hay de que, ay, no se malpase porque le va a dar algo. No me va a dar nada, el Espíritu sostiene. Si lo hago por la obra es correcto, pero si lo hago por negligencia es otra cosa. Quiere decir, pues no tengo nada que hacer, estoy viendo la televisión y no como, pues te va a dar algo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando es por el Espíritu, dile al de al lado, él te cuida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se preocupe, aguantamos hasta las 6, hasta las 10 de la noche. Hasta 40 días corridos, ¿cómo ve? Amén. No, pastor, Cristo rompió el umbral de la materia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perfecto. Ahora sí, fíjense nada más lo que dice Hebreos. Estamos en el mismo contexto de los primogénitos, ¿sí o no? A ver, léalo voz fuerte. 1, 2, 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. A ver, ¿qué tenemos? Dile al lado, nube de testigos. ¿A qué se está refiriendo? A testigos espirituales. Le explico. Gente como Abraham, Isaac, Moisés, Elías, Enoc, Matusalén, Adán, Eva, a usted lo están mirando en este momento. Todo lo que usted hace en el espíritu o deja de hacer, tiene una nube de testigos que lo ve cuando duerme, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando hace berrinches, cuando es enojón, gritón, gruñón. Usted no se preocupe, no piense que solamente Dios lo ve. Dios y una nube de testigos. ¿Verdad que no tenía conciencia de eso? Usted vaya al contexto y va a ver que hay gente que lo está viendo en este momento, espiritualmente. Y muchos andamos en la vida como si eso no ocurriera. Imagínense. Yo me imagino a muchos cristianitos, ¿no? Aleluya. Del 98%. Usted es el 2, no se me enoje. ¿Qué? Ya. amén. Esto es para el 98. Okay. Y el pastor, hermano, fíjese que necesitamos ahora tener ahí unos anexos o que trabajemos en el espíritu para la reconciliación de esos espíritus, y vamos a hacer una campaña o una redada o una movilización espiritual, que es la palabra más correcta, para poder nosotros alcanzar y sembrar esa palabra para que muchos espíritus sean liberados. Eso es lo más correcto, que le llaman evangelismo, ¿okay? Y hay algunos que dicen, es que no puedo. ¿Por qué? No, porque si faltan me van a descontar 100 pesos. Un sábado estamos pidiendo espiritual. Viene el ayuno de Daniel. Es que si yo dejo de comer carne me va a dar algo. Escúcheme, ¿se imagina esa gente? Y Abraham viéndolo, diciendo, a mí el Señor me pidió que me dejara de los caldeos, tenía 98 años, era un viejito. ¿Se da cuenta o no? Y además tenía una desventaja, que yo no tenía a Cristo adentro y él sí. ¿Se da cuenta o no? Porque ellos no tenían un espíritu liberado como nosotros, ¿eh? Esa nube de testigos nos ve todo el tiempo. O sea, esa nube de testigos, ¿qué quiere decir? Hay gente que logró mucho sin tener tanto. Nosotros debemos lograrlo más teniéndolo todo. Amén. ¿No escucho lo que dije? Hay gente que logró mucho sin tener ¿qué? Tanto. Nosotros debemos lograrlo más
teniéndolo todo. Amén. Todos los días que usted amanezca, recuerde, hay una nube de testigos que me están esperando, que me observan cada día. Por eso yo como pastor, cuando me paro a predicar aquí, no diciendo, pues a ver, ¿qué les enseñaré? Porque yo sé que no solo me oyen ustedes, principalmente Dios, su Espíritu, Cristo mismo, y toda una nube de testigos y de espíritus que en este momento están conectados con nosotros aquí. Amén. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Pero eso no pasa en las reuniones normalmente. La gente entra y cada uno de ustedes entra en su propio rollo, en su propio mundo, en su propio show. Díganle al lado, hay una nube de testigos. Una nube de testigos. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Escúcheme, ¿qué fue lo que no hizo Caín? No se despojó, permitió que esa corrupción lo alcanzara. ¿Cuántos dicen amén? Hoy como primogénitos nos vamos a despojar de todo, vamos a traer nuestras primicias entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús, lo que el Señor hace y hará en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Dígalo más fuerte, yo sé quién soy. Yo sé quién Siguiente soy. versículos. Y entonces teniendo bien claro esto, léalo 1, 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quien tiene identidad sabe en quién pone los ojos. ¿Escuchó lo que dije? Quien no tiene identidad, brother, anda mirando a todo el mundo. Ahí es que el hermano. Ay, como el hermano Isra ya comenzó a servir y yo no. No necesitas que él o que Juan Ochano Perengana sirva. Pon tus ojos en Jesús, tú sabes quién eres. No te midas con la corrupción. No te midas con gente, hermano, que simple y sencillamente están en el mismo esfuerzo que tú. No te midas, no te pongas a estatura de gente humana. Quien sabe quién es, sabe en dónde pone los ojos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren al lado, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Por eso ustedes jamás, hermano, y al contrario, valoren, ¿verdad? Porque ustedes son los primogénitos que los está esperando toda esta creación. Porque Romanos 8:19 dice que el anhelo ferviente de la creación es que están aguardando con ansias la manifestación de los hijos, de los primogénitos. Este mundo nos está, ¿qué? Esperando, porque están perdidos ellos, hermano, están enviciados. O sea, todo este mundo está esperando a gente como usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Gente como quién? Como usted. Usted, hermano, si en algún momento ve que algún hermano en 1 año, en 2 años, de pronto un domingo va a dar una palabra, hermano, y dice, este hermano tiene a lo mejor 3 años, ay, no comience con soberbia, no lo vea humanamente, diga, qué bueno que hay un espíritu que está comenzando a trabajar para Dios. Yo me voy a esforzar para que juntos hagamos esa obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, saquémonos tanta tontería que nos metió el cristianismo en los zapatos. Despojémonos de toda basura, de todo lo que no nos sirve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira al lado en esta tarde. En esta tarde Vamos a consagrar nuestra primogenitura. vamos a consagrar ¿Cuántos dicen nuestra amén? escritura. Amén. Nosotros sabemos quiénes somos, no estamos trayendo dinero. Por eso le dije, ponga su plan de vida. Porque no se trata de cuánto vamos a lograr en este año, sino cuánto vamos a manifestar a Cristo. Amén. ¿Escuchó lo que dije? En todas las áreas de su vida. Las tiene el hermano. Allá. Siguiente versículo para ir terminando. Léalo más fuerte. Versículo número 3. 3. Sí, 3. Todos al 3. Léelo más fuerte, como dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿A quién debemos de considerar? A Cristo. ¿Se da cuenta? Simple y sencillamente, nuevamente termino y afirmo, la consagración y las primicias no tiene que ver con lo que traes, aunque sí vamos a Dios, porque también han enseñado sobre nuestra honra, y eso va amarrado a todo esto, sino con lo que somos. Y con base a eso vamos a traer no solamente nuestra economía, sino todo nuestro ser. Póngase de pies. Diga conmigo: soy primogénito. Vamos a inclinar nuestro rostro. No sé si haya alguien que me apoye. El hermano ya se va. Ok, incline su rostro.
¿Usted sabe quién es en Cristo Jesús? Entonces, si usted sabe quién es, allí incline su rostro. Los que nos ven a través de Facebook Live y también de 87.7 FM, gracias por habernos sintonizado. Llámenos 55 1008 72 87. Vamos a terminar las transmisiones, pues vamos a tener la consagración de las primicias.